El capítulo 3 de Poppy Playtime abre las puertas a que surgieran muchas teorías de parte de la comunidad. Y sí, esta semana y la próxima estaré subiendo varias teorías sobre este videojuego. Pero estamos acá reunidos para hablar no exactamente del capítulo 3, sino más bien del capítulo 4. Y el motivo por el cual estamos hablando de esto tan temprano es que este capítulo ha dado varias pistas sobre el futuro de la saga Playtime y los siguientes videojuegos que van a traer. Ya desde antes les había hablado que los desarrolladores tenían la idea de crear más videojuegos basados en la franquicia de Poppy Playtime, así como capítulos de esta franquicia. Y es que con un pequeño detalle visto antes de que comience el juego, realmente nos damos cuenta de que el capítulo 4 puede estar más cerca que nunca. Los devs dijeron hace un tiempo atrás que querían incrementar la fuerza laboral dentro de Mob Entertainment para traerles más capítulos de la misma calidad que el tercero y en mucho menor tiempo. Y es que algo evidente es que el capítulo 3 y sus 2 largos años de desarrollo también fueron de aprendizaje, pero creo que con este capítulo tengo más que en claro que el siguiente chapter será en Playtime Park, el parque de Poppy Playtime. Y si no me creen, quédense en el video de hoy, porque lo voy a dejar todo explicado. Buenos días, tardes o noches, empecemos. Bueno, la primera y más grande pista la tenemos nada más comenzamos el capítulo 3, y es que después del choque de tren que nos llevó directamente hacia la entrada del Playker y de que Catnap nos cargara en sus fauces hasta una tubería que nos conducía a una compactadora, logramos escapar de ahí de pura leche. Y es ahí donde nos topamos no solamente con el teléfono que tiene a Ollie, sino con el tren incinerándose, que de hecho, como fun fact, sí tiene cosas modeladas por dentro. El caso es que si subimos las escaleras después de completar el primer puzzle, podremos ver la entrada al teleférico que nos llevará directamente hacia el orfanato del Playker para que iniciemos con la historia del capítulo 3. Pero si nos detenemos un poco a explorar esta sección, podremos notar algo interesante, y es que junto a la evidente decoración del expreso de Elliot Ludwig, que probablemente sea el nombre del sistema de trenes y teleféricos que conducen con todas las áreas dentro del Playtime Co., podremos ver varios pósters que hacen referencia a un lugar que no hemos visto de momento y que no tiene absolutamente nada que ver con el Playker. Y es que vemos un póster donde se puede ver a Poppy junto a una promoción de lo que parece ser Playtime Park. Esto me llamó particularmente la atención y me parece sorprendente que ningún youtuber o creador de contenido de Poppy Playtime haya subido absolutamente nada sobre este caso. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que del posible nuevo teaser del siguiente capítulo justo en nuestras narices. Esto me parece interesante, ya que es algo similar al caso que vimos en el capítulo 1 de Poppy Playtime, donde cerca del área del Make a Friend podemos ver un póster que habla sobre la adopción de huérfanos. Esto obviamente fue un enorme foreshadowing que se mantuvo oculto al menos durante los últimos 2 años, hasta la salida del capítulo 3, donde se nos confirmó de manera oficial que este capítulo estaría completa y meramente basado en el orfanato dentro de la fábrica, lugar por el cual suceden los eventos de este chapter, y donde Playtime Co. utilizó a cientos de niños para crear a sus mórbidos experimentos. Ahora, teniendo esto en cuenta, el hecho de que nos estén dando una pequeña pista sobre Playtime Park me hace pensar en lo que podría significar para Poppy Playtime, pues hablar de un parque de atracciones basado en una fábrica de juguetes no suena para nada descabellado, aunque es una idea que ya hemos visto en otras entregas. Aún así me genera dudas cómo es que esto se puede implementar para futuras entregas o capítulos, y es ahí donde entra esta teoría. Hay varias cosas que se nos explicaron en este capítulo y unas nuevas que se introdujeron, como la revelación del experimento 1322, un nuevo experimento que fue extraído directamente de Hogar Dulce Hogar, utilizando como niño a un pequeñín llamado como Kevin. No se nos explicó más a fondo sobre quién era este personaje realmente, lo que genera muchas dudas de quién puede tratarse, pero viendo que esto es una obvia antesala a los siguientes capítulos de Poppy, queda más que claro que el experimento 1322 puede ser perfectamente cualquier monstruo que no hemos visto todavía o algunos a los que no se le tenga ningún número establecido. Algunos de estos siendo por ejemplo Boxy Boo, del que no sabemos todavía cuál puede ser su número, Dog Day, aunque veo bastante improbable que se trate de uno de los Smiling Critters, ya que ellos tuvieron su máxima participación fue dentro de este capítulo, por lo que me quedaría únicamente con Dog Day, Boxy Boo e incluso arriesgándome con Daddy Longlegs, personaje del que inclusive mostraron un pequeño cartón, pero que sigue sin uso. Estos personajes
personajes perfectamente pueden hacer aparición dentro del capítulo 4 como futuros antagonistas, y creo que su rol quedaría bastante bien si es que el capítulo 4 puede tener como lugar el parque de atracciones, ya que jamás se nos dejen claro a dónde es que nos lleva Poppy exactamente al final del juego, o si es que en este lugar podremos ver alguno de estos personajes. Pero lamentablemente, si es que se trata del parque de atracciones, tendríamos que sacar de la ecuación a Boxy Boo, ya que sabemos que su lugar es en el teatro y no en otro lugar dentro de la fábrica. Aún así, conociendo a Mob Entertainment, la probabilidad de que veamos un personaje completamente nuevo son muy altas, y si nos dan la chance de visitar aunque sea mínimamente una porción de este supuesto parque, será algo que necesitará como enfoque a un nuevo villano o villana nueva. Sin embargo, dejemos el hype de un lado y pensemos que quizás no tiene tanto sentido que hagan un parque de atracciones aún más subterráneo de lo que ya está el Playker, por lo que mi siguiente opción más viable es que este Playtime Park se trate de nada más y nada menos que de... Como ya dije, Mob Entertainment no ha descartado la idea de que podamos ver juegos basados en esta IP de modo de spin-off. Tal y como hicieron con Project Playtime, no veo imposible el hecho de que otro juego basado en el universo de Poppy Playtime tenga lugar. Y teniendo en cuenta el hecho de que, quizás por sentido lógico de historia, no tiene mucho sentido que Player salga de la fábrica para visitar el Playtime Park, lo ideal sería que ese papel no tenga otro personaje completamente distinto. Un juego algo pequeño, basado en un parque de atracciones de Playtime Co. Sería un concepto bastante bueno que, bien aprovechado, podría hacer que se tome más en cuenta a esta franquicia como una saga que tiene más para dar. Imagínense que entre el capítulo 4 y 5, Mob Entertainment saque un videojuego spin-off basado en Poppy Playtime, no tan largo como este, pero que tenga un lugar dentro de un parque de atracciones, donde podemos ver versiones nuevas de personajes que ya conocíamos y ampliando mucho más los horizontes para la franquicia de Poppy Playtime. Definitivamente es una idea que vendría bastante bien, pero solamente el futuro dirá qué acciones tomará Mob para revivir este videojuego, aunque como dato adicional, lo más probable es que sí lo terminen utilizando, ya que no agregarían este detalle simplemente por agregarlo, y es posiblemente una pista que veamos para los siguientes capítulos de Poppy Playtime o un spin-off nuevo. De cualquier manera, solamente el tiempo dirá qué es lo que sucederá, pero yo tengo mucha fe en que Playtime Park será algo que veamos próximamente. Y bueno, hasta acá la teoría del video de hoy. Quiero recordarles que falta prácticamente nada para llegar a los 500.000 suscriptores, así que si me quieren apoyar, puedes suscribirte para que lleguemos a esa meta y pueda traerles un video especial. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.